¿Cómo le va? Esto es el análisis por DTV, el análisis por Diputados Televisión. Lo vamos a estar acompañando las próximas 2 horas. Vamos a estar analizando lo que dejó la sesión en el Congreso de la Nación, lo que dejó la sesión en la Cámara de Diputados, las repercusiones que siguen, porque va a haber la próxima semana reuniones respecto al tema presupuesto general de gastos, pensando en el año 2022. Esto quiere decir que las repercusiones sobre lo que ha sucedido en el Congreso de la Nación, el rechazo en su momento, que vamos a cumplir ya casi una semana del rechazo al proyecto de ley de presupuesto 2022, sigue viendo el Gobierno Nacional de qué manera va coordinando los números, coordinando las partidas, pensando en el próximo año y pensando con quiénes, con los gobernadores provinciales. Seguramente también serán temas para analizar por parte de los diputados de la Nación a partir de los próximos días, más allá que estén las fiestas navideñas, más allá que se venga el fin de año. Me parece que diputados, gobernadores, Poder Ejecutivo van a estar hablando de números a lo largo de las próximas semanas, de los próximos meses, porque es uno de los temas centrales. Y paralelamente, ¿qué es lo que se va a esperar en el Congreso? Si se avanza, si no se avanzan, acuerdos con el Fondo Monetario Internacional, el famoso proyecto y programa plurianual que enviaría el Poder Ejecutivo. Eso está atado a un acuerdo con el Fondo Monetario, a entendimientos en principio con el Fondo Monetario, entendimientos que el gobierno va a tener que hacer con la oposición, muchos temas para desarrollar en lo que tiene que ver con este fin de año en el Congreso de la Nación, este fin de año en la Cámara de Diputados. Laura Serra, ¿cómo le va? Buenas tardes. Hola, Fer, ¿cómo estás? Buenas tardes. Muy bien. Bueno, información que uno a veces va rescatando de lo que ha sucedido y pensando qué es lo que puede llegar a suceder, ¿no? También. Sí, es una certeza que la Cámara de Diputados por este año ya no va a sesionar. Acabó su trabajo parlamentario con la sesión de antes de ayer. Ya uno ya no sabe cuándo vive. Exacto. Pero sí, ya con esta última sesión ya no habrá más tarea parlamentaria, por lo menos hasta entrado enero, ¿no? No se vislumbra por ahora un avance significativo en las negociaciones con el Fondo Monetario Internacional. Se lo espera recién para entrado enero o más bien pisando febrero, con lo cual habrá que ver si efectivamente la Cámara de Diputados de la Nación, como en el Senado, van a ser convocados para sesiones extraordinarias. Según anticipó el presidente Alberto Fernández, el propio presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa, habría una convocatoria a sesiones extraordinarias, pero por ahora no hay novedades sobre el temario. Marco Giorgetti, buenas tardes. ¿Cómo están? ¿Cómo les va? Muy buenas tardes para ustedes también. Como decía Laura, con la certeza también lo mencionó hoy la portavoz del gobierno, Gabriela Cerruti, que las sesiones extraordinarias está dentro de lo que planea el Ejecutivo Nacional para este verano 2022, pero tampoco sin certezas sobre el temario o los proyectos que pueda llegar a incluir el Gobierno Nacional, y con un cierre de año ya finalizado en la Cámara de Diputados con bienes personales y todas las repercusiones que ha dejado la última sesión de este martes. Bueno, si uno tiene que pensar en sesiones extraordinarias, los diputados que uno pudo consultar por estas horas hablan que el tema de sesiones se habló en la reunión en la Quinta de Olivos entre los diputados con el presidente Alberto Fernández. El tema es saber, bueno, cuál va a ser el temario. Uno puede presuponer que el tema números, el tema de programa plurianual puede llegar a estar. Eso va a depender de un avance o no con el Fondo Monetario. La base de ese programa, dicen desde el oficialismo, era el presupuesto 2022, el presupuesto que terminó cayendo. Y hay varios temas. Está la ley de movilidad, está la ley de agroindustria. Digamos que temario y proyectos para convocar a una sesión extraordinaria podría entenderse que hay. Sí, el problema no es que no haya temas. El problema es el estado de situación en la cual quedó la Cámara de Diputados después de 2 sesiones por demás conflictivas. Yo diría que es la temperatura política la que está marcando, o la que va a marcar en definitiva, bueno, el ritmo de sesiones que va a tener esta Cámara de Diputados de ahora en adelante, ¿no? Habrá que ver si efectivamente el oficialismo se arriesga a mantener muy activa la Cámara de Diputados, por cuanto
no solamente sufrió una derrota el viernes pasado, sino que en la sesión de anteayer ganó por solo un voto. Digamos, no tiene una mayoría holgada, lejos de eso, para poder aprobar sus proyectos tal como vienen del Poder Ejecutivo. Por lo tanto, yo creo que van a ser muy cuidadosos a la hora de definir la convocatoria a sesiones, por cuanto ya no pueden darse más el lujo de una nueva derrota, ¿no? Claro, y además lo que no se pueden dar el lujo de oficialismo y oposición de bajar al recinto sin antes contar los votos. Sí, le pasó en presupuesto al oficialismo, como dice Laura, y ya está alertada de eso. Y a la oposición le ha pasado el martes, así que claro, ambos bloques mayoritarios a la hora de convocar una sesión van a tener que tener bien contados los números, los propios y los apoyos que puedan llegar a cosechar en la previa, y si no tendremos un año en donde todas las definiciones van a ser cerradas y a último momento las votaciones en el recinto, algo que no suele pasar muy seguido, pero en el escenario de cómo ha quedado la relación de fuerzas de la Cámara de Diputados puede ser una novedad y una constante para el año que viene. Claro, y lo que ganan mayor, digamos, protagonismo son los bloques menores. Sí. Son los bloques, el interbloque federal, el bloque de Provincias Unidas, son los que en definitiva, a los que primero llaman, ¿no? También, oficialistas y opositores. No, claro, son el fiel de la balanza que inclinan una votación hacia un lado o hacia el otro. Indudablemente que van a ser actores claves, pero indudablemente, más allá de focalizar nuestra atención en estos 20 y pico de diputados que conforman esa bancada del medio, como decimos habitualmente nosotros, no hay que perder de vista los vaivenes que siguen estando en ambos bloques mayoritarios, ¿no? Juntos por el Cambio, hoy por hoy, no es una bancada totalmente uniformada, tiene sus propios matices internos, eso genera movimientos, claro, eso genera acciones y actitudes por parte de los otros bloques, y lo mismo pasa en el oficialismo. El oficialismo por ahora tiene un bloque mucho más compacto, el Frente de Todos, que conduce Máximo Kirchner. Hasta ahora no ha habido mayores diferencias internas, pero bueno, hay que ver efectivamente conforme avance el año si esta disciplina interna se mantiene y de no ocurrir esto, cómo esto puede eventualmente repercutir en la conformación de las mayorías. Claro, y Juntos por el Cambio, uno de los temas que parece como que va a acelerar o adelantar es la designación de un presidente del interbloque. Todavía no está definido, Fer. No se sabe, no está definido que se vaya a adelantar absolutamente nada. En principio entonces quedaría para marzo. Por ahora sí, por ahora va a haber una reunión el próximo lunes de la Mesa Nacional de Juntos por el Cambio, que va a trabajar sobre la nueva conformación de la mesa de conducción de la coalición opositora. Va a ser una mesa más ampliada y por lo que trascendió, efectivamente esta mesa de conducción va a ser la que va a impartir ciertas líneas de acción en los temas parlamentarios, ¿no? Ante, por ejemplo, proyectos trascendentes como los que pasaron, el presupuesto o bienes personales, debería ser la mesa de conducción de Juntos por el Cambio, la mesa nacional, la que imparta un poco la estrategia a seguir en el Parlamento, cosa que no sucedió en ninguna de las sesiones que vimos, en ninguna de las dos sesiones que tuvo la Cámara Baja. No hemos visto una acción unificada, coordinada por parte de Juntos por el Cambio. Por el contrario, hemos visto acciones caóticas. Sí, más que caóticas, muy impulsivas, que no respondían a una estrategia previamente coordinada. Entonces, bueno, eso lo llevó a un error la pasada sesión y a un rechazo del presupuesto que no era el objetivo central de Juntos por el Cambio. Juntos por el Cambio no se proponía el rechazo, pero bueno, resultó después de una serie de circunstancias, pero que no fueron coordinadas ni que fueron conversadas previamente entre los socios. Eso termina dejándolos, incluso habiendo obtenido una victoria en los números en la votación del presupuesto, es decir, se impusieron por sobre el oficialismo,
los dejó en una posición de tener que dar explicaciones durante toda una semana de por qué habían hecho eso. Porque no había quedado claro. Durante toda la semana estuvieron diciendo que no querían que el gobierno se quedara sin presupuesto porque esa era más discrecionalidad, y finalmente fue lo que ocurrió. Entonces le pasó parecido a las elecciones, en donde el gobierno perdiendo salió a decir que había ganado, y la oposición estuvo una semana explicando por qué en realidad habían ganado ellos. Pasó algo parecido en el presupuesto. Todas las opiniones, el gobernador Gerardo Morales, la coalición cívica, teniendo que sobreexplicar algo que ya que había quedado claro, que era que habían argumentado un rechazo por una situación muy puntual en la cuestión del presupuesto. Por eso me parece que... el desorden también tiene sus repercusiones políticas. Sí, y esa discusión que se va a dar y que seguramente se está dando puertas hacia adentro de Juntos por el Cambio tiene que ver con una estrategia que se planteó o se marcó el día que se eligieron a las autoridades de cada uno de los bloques y las autoridades de la Cámara, y que se puso una fecha para fines de, o por unos febrero o para principios de marzo, tener resuelto la presidencia del interbloque. Pero en el medio sucedió lo que pasó con la sesión por el presupuesto y con la sesión respecto al tema de bienes personales. Entonces, la ausencia de dos diputados de viaje, sí, me parece que eso también marca y llama y pone, digamos, luces de alerta en la principal fuerza o coalición de oposición en la Cámara de Diputados a la hora de marcar una estrategia, porque lo primero que se le planteó al oficialismo y a la oposición es que bajaron al recinto, pidieron sesiones sin tener contabilizado la cantidad de diputados que iban a estar sentados en sus bancas. Sí, estas cosas a veces ocurren, le pasó al oficialismo también cuando discutió el presupuesto, digamos. A ver, me parece que cargar las tintas sobre uno o sobre otro, me parece que es como minimizar la situación. Me parece que también hablar con el Diario del Lunes es fácil para algunos que no conocen lo que es realmente coordinar acciones en una Cámara de Diputados donde conviven bloques con distintos intereses, con sus egos, que buscan llevar agua para su propio molino permanentemente, que negocian por su cuenta con el oficialismo. Es decir, no es una tarea fácil coordinar una acción en conjunto. Sí, yo lo que criticaría es en la cuestión de los faltazos, ¿no es cierto? Las ausencias, salvo por supuesto la de la diputada Crescimbeni, que tenía diagnosticado COVID, pero me parece que las ausencias están absolutamente injustificadas, que no corresponden, por cuanto se trata de un representante del pueblo, y por más que tengan asuntos familiares o cuestiones que habían sido programadas de antemano, se sabía y se sabe que diciembre es siempre un mes muy caliente en el Congreso de la Nación, y que no pueden estar ausentes, ¿no? Con lo cual eso para nada es justificable. Digamos, yo creo que ese fue de alguna manera el, entre comillas, error de Juntos por el Cambio. Después... Pero es cierto que ¿quién está en ese detalle, digamos? ¿La presidencia de los bloques? ¿Las autoridades de los bloques, o era necesario el interbloque, digamos? No, seguramente la presidencia de cada uno de los bloques, y después se conforma en la presidencia de un interbloque, pero en principio me parece que los presidentes de cada uno de los bloques tienen que saber puertas hacia adentro de su bloque qué es lo que pasa. De hecho, lo sabían. De hecho, lo sabían. Es más, Álvaro González había enviado una nota. Claro, sí, se aceptó el cuerpo, ellos ya sabían licencia. cuáles eran sus faltazos, ¿no? Claro. La cuestión es, bueno, a la hora de sentarse en el recinto, gente que llegó un poco tarde, el oficialismo que facilitó el quórum, y bueno, obviamente la astucia que tuvo el oficialismo para modificar el dictamen, para congraciarse con los diputados de izquierda, que terminaron de alguna manera dándoles esta ventaja, que se vio en la votación, que fue de apenas un voto, ¿no? También hay que tener en cuenta otros diputados que el oficialismo también considera aliados, como por ejemplo los del Interbloque Provincias Unidas, que ya está demostrado que van a hacer la red de auxilio del gobierno, del oficialismo. Ya en las dos oportunidades apoyaron al oficialismo en las dos sesiones. Y después está este diputado que acaba de llegar de Santa Cruz, Claudio Vidal,
que si bien vino como diputado de la oposición en Santa Cruz, hasta ahora se ha mostrado bastante más permeable al oficialismo que a los bloques opositores. Claro. En presupuesto se abstuvo, mientras que en bienes personales votó a favor del oficialismo. Con lo cual, acá es como una suma de circunstancias que hay que barajar a la hora de juzgar, de quién fue la responsabilidad en una determinada votación. El oficialismo, desde mi punto de vista, con la votación ganando por un voto, no me parece que se haya mostrado fortalecido. Yo diría que todo lo contrario. Sí mostró cintura a la hora de dar vuelta a un dictamen que, o sea, venía corriendo de atrás, claro, y finalmente logró aventajarse. Es como si en un partido de fútbol estabas perdiendo 1-0, empataste, fuiste a penales y ganaste. Más o menos así, claro, Muy bien. de carambola. Porque es así, pero eso te habla de un equipo fuerte, sólido, que se come los chicos crudos, para decirlo mal y pronto, de ninguna manera. Claro, sigue siendo un oficialismo débil. Un oficialismo débil y los aliados están más débiles también. Porque Provincias Unidas es un bloque que se mantiene firme, digamos, acompañando, pero tiene menos diputados que el año pasado. Entonces eso también es una doble debilidad. Tiene un bloque más débil que los anteriores años, el oficialismo, pero también tiene aliados más débiles. Entonces es una doble debilidad que quedó expresada en las últimas votaciones. Y lo que también se muestra es que desde el punto de vista de lo que tiene que ver con el día a día en el Parlamento Nacional, el día a día de la discusión de los proyectos, de las leyes, esa construcción de mayorías se va a hacer ley a ley, proyecto a proyecto. Bueno, eso y en un poco, definitiva, a ver qué es lo que va a ir sucediendo. eso en el un poco recinto, ¿no? fue la propuesta de la oposición en campaña, digamos. Que el Congreso vaya hacia este lugar en el que hemos visto en las últimas dos sesiones. Que el oficialismo no pueda conseguir las leyes tan fáciles. Y bueno, le ha costado. Una se la rechazaron y la otra la tuvo que trabajar mucho. Claro. Y sí. ¿Y a ustedes qué les pareció el faltazo de los diputados? Mira, a mí me parece que faltó en principio una coordinación puertas hacia adentro de cada uno de los bloques, en el caso del PRO y en el caso de Evolución Radical. Me parece que ahí tendría que haber trabajado más firmemente los presidentes de ambos bloques, que luego conforman el interbloque de Juntos por el Cambio. Me parece que Álvaro González, cuando va con la nota, alguien le tiene que decir, Ritondo en este caso, decirle, mira, diciembre es imposible. Claro. Pasá el casamiento para enero. Y si no, hace un Zoom. Claro, hace un Zoom. Y listo, saludá desde un Zoom. Sí. Pero, y en el caso de Evolución Radical, en el caso de la diputada Koenig, bueno, mucho más, me parece, ¿no? Es más, sería viajar. No, contémosle a la audiencia de qué se trata, ¿no? La diputada que está de viaje familiar en Estados Unidos, supuestamente en Disney, ¿no? En Miami, Disney. Sí, lo confirmó. Lo confirmó efectivamente, y que viajó el pasado fin de semana. Ella se ataja diciendo que, bueno, tenía el viaje ya programado y que la sesión del martes pasado no estaba prevista, ¿no? Como para poder cambiar los pasajes o hacer alguna modificación en su itinerario. Pero bueno, yo no encuentro justificativo, ¿no? Es poco la verdad serio. es poco serio que, tratándose de diputados de la Nación, tomen medio a la ligera todas estas cuestiones. Totalmente, ¿no? Totalmente. Y lo de Camila Crescimbeni, bueno, obviamente está transitando el COVID, fue algo inesperado, y es un tema, el tema sanitario es un tema que otra vez vuelve a estar en agenda, ¿no? Y que hay que prestarle atención. Y nadie se puede sorprender de cómo funciona el protocolo, porque todos los bloques han adherido y han estado de acuerdo que funcione de esta manera, que se hisopen antes de las sesiones y que aquellos casos positivos tengan que aislarse y no poder participar de las sesiones. En ese sentido, no había queja posible por parte de ningún espacio. Claro, y aplicando ese protocolo es que se pudo conocer y aislar a la diputada. Exactamente, claro. Aplicando el protocolo, porque uno podía entender, porque uno lo ve, en muchos lados, lo que antes eran protocolos estrictos, empezaron a ser muchos más flexibles. Es verdad. Antes uno se iba a un shopping, enseguida ya estaban tomándole la temperatura cuando entraba.
alcohol en gel, apenas traspasaba la puerta. Ahora hay lugares donde no te dan nada. No hay alcohol en gel, tenés que pedirlo 2 veces a ver si te lo dan. No te toman la temperatura, el aparato de temperatura está ahí, pero el señor que toma no está. No, ni que hablar en esta época de fiestas que ves los locales abarrotados, claro, ¿no? Y que no se cumple la distancia o que permiten entrar mucha gente. Antes, ¿te acordás que siempre había filas fuera de los negocios, claro, esperando? Ahora no. Ahora no. También es cierto de que estamos hablando de una enfermedad que si bien está generando muchos contagios, y lo estamos viendo todos los días con el incremento de casos, son casos que en principio parecen más leves, que no generan tratamiento en terapia intensiva, claro, que hay menos índices de mortalidad que cuando se detectó la primera cepa del COVID. Pero bueno, indudablemente estamos en una ola, digamos, que hay que surfear, ¿no? Sí, claro. Es complicado. Parece que estamos en lo que es una nueva ola, que debe ser la tercera ola, ¿no? Es de esas olas que ves en las películas. En las películas de terror, que arrasan con ciudades enteras. Y por suerte, el protocolo en la Cámara de Diputados sigue existiendo, el protocolo sanitario, los diputados, por más que vengan apurados, porque vengan sobre la hora, tienen que testearse, tienen que hacer el correspondiente examen, y eso detectó, la posibilidad de que una diputada sea asintomática, tenga COVID, y un dato importante tanto para ella como para el resto de los que estamos en el Congreso en ese momento. Los diputados, los asesores, los periodistas, porque rápidamente se la pudo aislar. Muy interesante lo que contaba los diputados de su propio bloque cuando le consultamos. Bueno, pero entre que le hicieron el testeo y que esperó el resultado, tuvo contacto con algún otro diputado, tuvieron que aislar. No, les hacen el testeo, se van solos a sus despachos a esperar el resultado, y una vez que tienen el resultado negativo, ahí les dan la pulserita que también nos dan a los periodistas para que podamos circular por los espacios protegidos. Claro. Entonces la diputada, entre que se hizo el testeo y llegó el resultado, no tuvo contacto con ningún otro legislador, entonces no hubo que aislar a nadie más del bloque PRO. Claro, pero después cuando vos ingresás al Congreso, te toman la temperatura, tenés alcohol en gel. Cuando subís al primer piso y querés ingresar tenés que estar con barbijo. Cuando ingresás a Pasos Perdidos, te vuelven a tomar la temperatura, hay alcohol en gel. Es decir que, bueno, el protocolo se está cumpliendo. Pero el tema sanitario es un tema también que hay que sumarlo cuando decimos, y ayer lo hablábamos, cuando empezamos a diagramar, por ejemplo, la sesión de la próxima semana que se va a dar en el Senado. Sí. A veces ya anticipamos y decimos, bueno, Juntos por el Cambio tiene un número determinado de senadores, el Frente de Todos tiene otro número, 35 senadores, pero si se le suma el senador de Río Negro y la senadora de Misiones, llega a 37, estaría asegurado el número. Y en el medio está la situación sanitaria. Claro. Tal cual. En el medio está la situación sanitaria también, que hay que prestarle atención. Es verdad lo que vos decís, Fer, porque en este caso le tocó a Juntos por el Cambio con una baja que tuvo en sus filas en esta sesión. Mirá si le hubiera tocado al oficialismo algún diputado o diputada con COVID y no haya podido estar en la banca en la sesión en la que se ganó por un voto. ¿Qué pasa si empiezan a hacer muchos casos al mismo tiempo en una sesión? Claro. Bueno, que cambia absolutamente el sentido. Y aparte es imprevisible. Claro. Vos podés haber hecho toda la ingeniería, que es lo que vos decís con bastante razón, Fernando, que justamente hay que estar muy preparado previo a la sesión, contar todos los votos, bla, bla, bla. Está muy bien eso. Claro. Pero vos tenés ahora, y es verdad lo que dice Marcos, tenés ahora un emergente, algo absolutamente inesperado, contingente, que es la pandemia, que no sabés si te puede provocar el faltazo a último momento de uno o varios diputados. Claro, y sí, es un tema no menor en estos momentos para tener en cuenta por parte de que no pasó en otro momento, porque siempre los periodos de plena presencialidad fueron con bajas en las olas de contagios, y los momentos en donde más contagios quizás hubo, todavía estaba la virtualidad, hemos tenido diputadas incluso participando de las sesiones
en Bueno, ahí aislamientos. viene otra Sí, pregunta, claro. ¿no? ¿No será ahora o no sería ahora en algún momento, si esto continúa, de volver a las sesiones virtuales? Para aquellos que están en aislamiento. O en el caso de los diputados que estén aislados, porque a lo mejor la diputada Cristinbenti, que estaba aislada, a lo mejor se podía haber conectado, Totalmente. ¿no? Y haber discutido el proyecto, pero bueno. Aquel que le da negativo, positivo en los testeos por el protocolo mismo de la sesión, podría estar habilitada. Aparte ya está demostrado que el sistema funciona. Claro. Habrá que ver, digamos, el problema del sistema virtual es que una vez que lo instalás para un diputado, o sea, no es válido solamente para un diputado, sino para todos. Tenés Claro. que instalar el sistema para todos. Todos se tienen que conectar de manera remota. No es que solamente una diputada o un diputado se puede conectar de manera remota vía VPN para votar, digamos, Claro. ¿no? Me parece que esa es la Habrá que la adaptar complicación. otra vez todo el sistema. O sea, adaptar Tendrán nuevamente que votar el de sistema manera- a los 257, ¿no? Sí. Muy bien. Bueno. No. Bueno, nos vamos a ir a charlar con un diputado nacional. Nos vamos a ir a la provincia de Buenos Aires. Diputado Alberto Asef, ¿cómo le va? Fernando Fraquelli saluda. Hola Fernando, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes, diputado. Bueno, acá estamos con Laura, estamos con Marcos, estamos analizando en parte qué es lo que pasó. Saludos a Laura y saludos a Marcos. Muy bien. Estamos analizando la sesión y viendo también a ver a futuro, porque en el medio de las sesiones, en el medio de la discusión política, parlamentaria, seguimos también con la pandemia. Y ayer yo he hablado con por lo menos un par de diputados que me decían, y algo que estaba diciendo Laura también, ¿no será el momento de sentarse y discutir y tener a mano la posibilidad de nuevamente generar un protocolo para tener cierta virtualidad en casos puntuales? Por ejemplo, un diputado que está aislado por COVID. Bueno, yo no soy infectólogo, pero me doy cuenta, como creo que se da cuenta una gran parte de nuestra sociedad, que están aumentando los casos y que ya van pasando los 11.000 diarios, afortunadamente con una letalidad baja, pero de todas maneras casos al fin que obligan a tomar medidas, obligan a tener prevenciones, y a nosotros como diputados nos impele a que hagamos un análisis rápido de una reforma que incluso podría ser consensuada. Yo creo que en la operatividad de las cosas, y si bien hay que resguardar todas las formalidades siempre, hay que ser rigurosos en ese aspecto. Cuando hay consenso de todos los bloques, se podría autorizar al presidente de la Cámara para que instrumente un sistema que, como bien decía Laura, yo alcancé a escucharla, no es sencillo, es complejo, pero que instrumente para mí el siguiente caso, específicamente, no cualquiera. Claro. Alguien que está a la mañana o el día anterior testeándose para poder estar habilitado para ingresar al recinto y recibe la mala noticia de que es positivo. Se le hace un doble testeo para confirmar esa positividad, y en ese caso se le autoriza a ir a su despacho y participar virtualmente. Así de sencillo. También así de complejo seguramente en lo técnico, pero no imposible. Esos casos tienen que ser contemplados como excepcionales, no para quien esté viajando, no para quien esté demorado su vuelo. Bueno, el tema de los vuelos es otra historia, porque la verdad es que también hay que tenerlo muy presente, que tenemos una enorme y deficitaria compañía aérea de bandera que está volando a 1/3 o menos que lo que volaba prepandemia. Y no es porque le falte recursos, porque los recursos son caudalosos, lo que aporta el Tesoro,
a ese déficit, sino porque no hizo mantenimiento de los aviones que están la mayoría en tierra sin poder volar. La verdad es que eso también habría que tenerlo presente. En ese caso, lo que yo diría que en todo caso, en esa situación, lo que corresponde es habilitar que las franquicias aéreas que disponemos los diputados también sean utilizables a través de compañías privadas, porque definitivamente habrá que darle el campo y la alternativa que tiene el sistema privado argentino de ser parte de nuestro país del quehacer de todos nosotros. Porque eso de que los pasajes tienen que ser solamente oficiales en la compañía de bandera es absurdo, sobre todo la compañía de bandera no puede satisfacer los reclamos y solicitudes y necesidades que tiene en este caso este universo que es los diputados y sus viajes para poder cumplimentar su presencia en las sesiones de la Cámara. Porque además se prevé, con toda lógica, que a partir de febrero, yo creo que no podemos esperar a marzo, muchos temas para tratar que deben acelerarse y debe haber por lo menos una sesión semanal. Y en algunos casos podrían ser 2 sesiones en la semana, haciéndolas racionales, es decir, con una limitación de que no son sesiones de madrugada. A las 10 de la noche se termina, a las 11 de la noche se pone fin, y la sesión del día siguiente, que puede ser para otro temario, empieza a las 10 de la mañana y termina también a las 10 de la noche. Entonces, todo metodizado y ordenado para poder trabajar. Hay muchísima gente, y con eso termino porque si no hago un monólogo, hay muchísima gente que está diciéndonos qué están haciendo ustedes, por qué no trabajan, miren lo que pasó el otro día, hay muchos temas pendientes, hay cuestiones de seguridad, hay cuestiones... Bueno, la cuestión del cambio de la asistencia social, el trabajo, cómo se puede abrir un proceso de inversiones que genere trabajo en la Argentina. Bueno, los diputados tenemos que exigirle ese plan plurianual al gobierno, a ver si por fin nos manda somos nosotros los que tenemos que reclamárselo, no esperar cruzados de brazos que lo mande. Hay muchas cosas, pero eso requiere que esto funcione, esta Cámara funcione. Laura. ¿Cómo le va, diputado Acef? Laura Sarra lo saluda. ¿Cómo vio el comportamiento de 2 diputados del bloque del PRO que se ausentaron por viaje de la votación y de la sesión opositora convocada el martes pasado? Bueno, quiero hacer un matiz de distinción entre el caso de Álvaro González y el caso de Brauer de Koning, de diputada cordobesa flamante, Sí. porque juró el 7 de diciembre. El caso de Álvaro González, él pidió una licencia el 9 de diciembre y se le concedió. Le podríamos reprochar desde el punto de vista institucional de ese pedido de licencia que él debió prever que iba a haber un tratamiento de una ley tan fundamental como la del presupuesto y que seguramente podría haber un otro tema también importante y que estaba en juego el ejercicio de una posible mayoría de la oposición en la Cámara de Diputados, como lo demostró en definitiva la sesión en la que finalmente se rechazó el presupuesto. Además, tuvo que tenerse en cuenta que nosotros hicimos campaña diciendo estamos a 7 diputados de ser Venezuela. Por eso hay que votar a la oposición. Me parece que ese compromiso implícito que significaba decir que no queríamos estar como Venezuela, una vez que el pueblo nos dio la posibilidad, limitadamente, pero nos dio la posibilidad de no ser Venezuela,
Bueno, nosotros tenemos una altísima responsabilidad de ejercer ese mandato. Ahora, también es cierto que él fue porque hacía 2 años que no veía a su hija, que su hija nada menos que se casaba, en fin, hay algunas justificaciones personales. El caso de la diputada cordobesa ya no tiene ninguna posibilidad de exculpación, no hay indulgencia alguna para ese caso, no hay absolutamente ninguna indulgencia. Eso de que diga, yo creí que la actividad legislativa había terminado, no puede ser, no puede ser. Y tiene que funcionar mucho más estrictamente el sistema de autoridades de bloque. Los bloques tienen que instruir a sus diputados como hace un entrenador de un equipo y le dice, usted se concentra, usted no fa, usted no toma, usted tiene responsabilidad. Este menú, Claro. No digo esta comida Claro. papada, no puede comer mucho farináceo, no puede comer no fritas. Es decir, así tiene que funcionar un bloque, con una enorme disciplina. Y el bloque que integra a esta diputada tendría que haber dicho, no señora, usted no se puede mover de la ciudad de Buenos Aires hasta que podamos decir concretamente, después de Navidad no va a haber sesiones. O por lo menos hasta el día 24, el 23 se queda acá. Eso me parece que es inexcusable. El caso de Camila Crescimbene, bueno, fue lo que estábamos hablando al principio. Ella hizo incluso el esfuerzo de hacer un doble testeo, volvió a dar positivo y ahí por responsabilidad personal ella no puede ingresar al recinto por una cuestión de lógica de responsabilidad y de cuidado para todos, ¿no? Pero tendría que haber contemplado para el quórum y para el voto que esa persona podía estar, esa colega podía estar en su despacho habilitada, incluso hasta, diría, provisoriamente a través del celular. Yo lo hubiera dicho, porque eso es lo que corresponde en una situación de emergencia. ¿O acaso la emergencia es para que el presidente haga todos los DNU que quiera, habilitando prácticamente un régimen dictatorial y no podamos, en cambio, hacer una excepción para una acción donde tiene que funcionar la Cámara de Diputados plenamente de acuerdo al mandato que han recibido del pueblo? Esta diputada Camila, que fue elegida conmigo el año 19, es una chica muy responsable y ella tenía todo el derecho y toda la obligación de representar a la población, al pueblo, el día martes pasado, y lamentablemente no lo logró hacer, y ese fue el voto de diferencia. Me dirán, bueno, el presidente hubiera tenido que desempatar. Bueno, hubiera tenido que desempatar el presidente, pero nosotros teníamos el número que corresponde en la Cámara. Con la diputada Brauer de Koenig no tendría que haber empatado el presidente Massa, porque hubiéramos ganado la votación. Ganar la votación significa bajarle los impuestos en los hechos a 600.000 personas de la clase media y no meter nuevos impuestos a nadie, sobre todo a quienes los estamos empujando a que se vayan a Uruguay, a Paraguay, haciendo crecer a esos dos estados vecinos, que alguna vez formamos parte de una gran nación, haciéndolos crecer de una asimétrica impresionante. Mientras de este lado hay penurias, hay pobreza, hay todo lo que ya sabemos que hay inflación, del otro lado hay prosperidad. Usando los ríos Paraguay en un caso del Paraguay y en el río de la Plata en el caso de nuestros vecinos orientales. Esto es increíble que no se den cuenta de lo que está pasando. Está bien, se le puede aumentar los impuestos porque son ricos, pero si estamos impulsando los que se vayan, yo no sé si no estamos tirándonos a los pies y escupiendo. Diputado, mencionó en un momento que esta coordinación corresponde a los jefes de bloque, que son como directores técnicos.
¿qué rol le parece que tendría que tener un futuro o un presidente interbloque, si es importante la definición de esta figura, de este rol, o si le parece bien que como hasta este momento todavía el interbloque Juntos por el Cambio estire la definición para más adelante? Miren, la gente, yo estoy convencido, la gente cuando vota, vota Juntos por el Cambio. Un segmento mínimo del votante puede estar votando al radicalismo, puede estar votando al PRO, puede estar votando a la coalición cívica, puede estar votando nosotros de UNIR o algún otro partido. Está votando a la coalición. Hoy estamos en tiempos, lo dicen los analistas, los políticos, estamos en tiempos de coaliciones. Los partidos tienen una crisis, las coaliciones florecen. Cuando se vota Juntos por el Cambio. Pero resulta que en la realidad el funcionamiento es de partidos en el bloque. Por eso debemos hacer un interbloque. Yo veo cómo funciona. Los radicales son los radicales, que los de coalición cívica son los de coalición cívica. Ahora hay otro grupo radical, hay algún bloque. Nosotros dentro de la alianza con el PRO. Entonces tiene que funcionar a través de un interbloque y el interbloque tiene que tener autoridades. No es un cargo menor el de jefe del interbloque cuando hay interbloque. Ahora, ¿Y a quién le debería corresponder? Diputado, ¿a quién le debería corresponder? ¿A qué bloque le debería corresponder la jefatura del interbloque? Que tenga consenso. No tendría tendría que estar relacionado con el número. O sea, no necesariamente debería corresponderle al PRO. Yo, Laura, que me disculpen, pero yo la verdad es que creo que el número algunas veces no es el que debe definir, sobre todo cuestiones como esta. Lo debe definir el consenso. El que tiene más consenso, el que puede tener mejor autoridad, más autoridad, e incluso etimológicamente hablando, el que es reconocido, el que es el que guía, el que puede ejercer la orientación, el timonel, me parece que ese es el... Y a su juicio, ¿quién debería ser? A su juicio, diga, ¿usted tiene algún diputado sobre el cual tenga, deposite usted las expectativas como para que pueda llevar adelante las riendas del interbloque? Bueno, yo soy siempre de tendencia a definirme, no evadir preguntas como la tuya, ¿no? Pero la verdad que en este caso sería aventurado de mi parte decir que lo tengo claro. La verdad no lo tengo claro. Lo que tengo claro es la necesidad. Sí, está claro. Pero no tengo claro quién es el que podría representar esa necesidad operativa muy decisiva que tenemos en el momento, muy crucial. ¿Y la fecha? No podría decir. ¿Y esta misma situación? ¿La fecha sigue siendo marzo? Y no, yo creo que eso tendríamos que tratar de apresurarlo y hacerlo en febrero. Ahora, para llegar a no perder un día de marzo. Marzo es un mes que lo tenemos que aprovechar integralmente. Estaba diciendo que quería aprovechar febrero, pero ya en febrero tenemos que empezar a definir estas cosas, porque estas cosas son los preludios, son los antecedentes, los precedentes de otras definiciones que tenemos que ir promoviendo. Ahora, Alberto, si Alberto, esto que usted está planteando también coincide de la misma manera otros diputados del interbloque de Juntos por el Cambio. Sí, lo que yo estoy escuchando es que la necesidad de un jefe o jefa. A mí no me gusta eso de jefa o jefa porque me trae al kirchnerismo a esta mesa y no me gusta. Yo sé que jefe incluye jefa porque así lo aprendí desde chico. Pero de todas maneras, un jefe de bloque, yo sé que están reclamándolo, yo diría casi todos, ya prácticamente casi todos. Lo que pasa es que todos lo reclamamos, pero no hay consenso todavía en quién podría ser, ¿sí? No, preguntarle si usted considera que más allá de que haya un jefe de interbloque,
la mesa nacional de Juntos por el Cambio sea la que imparta un poco la estrategia parlamentaria, teniendo en cuenta que esta mesa nacional va a estar integrada por los jefes de los bloques, ¿no? Pero que sea también la mesa nacional de Juntos por el Cambio la que defina la estrategia a seguir en votaciones que sabemos que van a ser cruciales en el Congreso. ¿Estaría de acuerdo con eso o de alguna manera desdoblaría un poco los roles? No, me parece que el rol político de una mesa nacional justamente de Juntos por el Cambio es uno de los momentos para ser ejercido cuando hay una necesidad tan crucial, como decíamos, que existe en la Cámara de Diputados, de darle jefatura y organización al interbloque. Ahora, esa mesa vale la oportunidad para señalar que está incompleta. Esa mesa no está teniendo la representación de los partidos provinciales que tendrían que unificar personería, en todo caso, donde hay partidos como el que ganó en Córdoba, mejor dicho, el que puso el primer candidato en Córdoba, que ganó la senaduría nacional, que es juez, que proviene de un partido provincial, y tampoco está representado un partido como el nuestro, que es un partido nacional y que tiene ya un asentamiento en la política argentina, porque tiene muchos años de vigencia, que no es entonces una pluma al aire o al viento que surge por las circunstancias, sino que tiene su trayectoria y que además tiene el efecto de complementar lo que debe ser una abarcación mayor, un despliegue mayor del cambio. No se entiende por qué se empecinan en hablar sistemáticamente de que hay que ampliar Juntos por el Cambio, pero a la hora de hacerlo son muy reticentes o son muy renuentes a abrir el juego. ¿Y qué explicación? Hay sobre representación. Alberto, ¿qué explicación le dan? ¿Qué explicación le dan? No, explicación no hay. La explicación es que, está así, está formateado así y de ahí no pasa. O que el rol nuestro ya estaría representado en la mesa del cambio, en la mesa nacional. Y yo no entiendo que sea así, no entiendo. Porque es importante esto. Todos tenemos una idea institucionalista, es un común denominador. Todos tenemos una idea de que la Argentina tiene que ser más libre, pero no solamente como país, sino cada uno de los argentinos tener más libertad. Todos estamos de acuerdo en que lo privado tiene que ensancharse en la Argentina y lo estatal tiene que reducirse para hasta tamaño que sea funcional y útil al país y no a la inversa. Todo eso son comunes denominadores. Lo que no es común denominador es, por ejemplo, yo le voy a dar un caso muy especial, la defensa de nuestros intereses marítimos frente a la devastadora y saqueante operación clandestina de pesca. Algunos movimientos que hacen los británicos en los espacios marítimos, especialmente con miras a asegurar su presencia en la Antártida. Algunas cuestiones que tienen que ver hasta con decisiones del Instituto Geográfico Internacional o la Sociedad Geográfica Internacional que cambia nombres a los mares, como que está preludiando que van a producirse algunos hechos en cuanto a reivindicaciones en la Antártida. Entonces, todos esos temas de soberanía, el tema de cómo se destrata o se descuida el tema de la soberanía que están planteando los grupos radicalizados mapuches, que todos rechazamos cómo se avasalla la propiedad privada, pero muchas veces no atendemos a que acá está amenazada la soberanía nacional. Entonces hay cuestiones soberanistas que algunos sectores también
o que comparten con nosotros las ideas de la libertad, menosprecian o no tienen tan en cuenta como primordiales. Entonces nosotros podemos aportar cuestiones que tienen que ver con eso que es el soberanismo, porque el soberanismo no es algo de modeo, fuera de ya anacrónico, fuera de época, sino que está plenamente vigente, y sobre todo cuando el país es tan grande, tiene que asegurar tantos recursos, y su soberanía es fundamental en ese aspecto y está siendo tan vulnerada. Entonces, ese aporte ya solo significaría un enriquecimiento a Juntos por el Cambio. A eso hay que agregarle que hay muchos peronistas, pero más de los que nosotros nos podemos imaginar, que muchos de ellos nos fueron a votar, aún con todo el impulso que le dieron los intendentes en la general de noviembre, después de la experiencia de las PASO, que había sido enorme la abstención del votante, digamos, de las zonas más vulnerables, más humildes, sobre todo de los conurbanos, como el de Buenos Aires. Esos peronistas están esperando una voz que recupere aquellas ideas de la Argentina trabajadora, de la Argentina de la justicia social, pero modernizada. Y eso lo tiene que decir una voz especializada, que no es justamente las que hoy están en esa mesa, en general digo, y no quiero con esto... ¿Usted no se siente... ¿No se siente representado plenamente en esa mesa por Miguel Ángel Pichetto? Pichetto evidentemente representa mucho de lo que estoy diciendo, pero para que sea así la representación, Pichetto debería, claramente lo digo, debería integrar a este espacio y en todo caso reunir a todos los que él está aglutinando en un gran espacio político para que sea plenamente representativo de esto. En la medida de que no lo haga, no está representando a todo lo que le estoy, claro, digamos, diciendo que tendría que estar en la mesa. Seguro. No puede personalmente una persona, por más encumbrada que sea su figura, decir acá yo represento todo eso si no lo hace orgánicamente. Claro. Alberto, está claro lo que usted está señalando. Le agradecemos estos minutos para con Diputados Televisión. No, muchas gracias a ustedes por la invitación. Gracias. El diputado Alberto Acef. Gracias. El diputado Alberto Acef, diputado del bloque del PRO por la provincia de Buenos Aires. Y un tema bastante interesante que ahora nos vamos a ir a la pausa, pero después vamos a conversar porque habló puertas hacia adentro de Juntos por el Cambio y toda una discusión que se está dando también por estas horas. Pausa y enseguida regresamos. Esto es El Análisis por DTV, El Análisis por Diputados Televisión. Información. Análisis. Diálogo. Consenso. Innovación. Economía. Ambiente. Tecnología. Federalismo. Pluralidad. Oficialismo. Oposición. Todo lo que sucede en el Congreso. Te lo contamos nosotros. Porque somos tu voz en el Congreso. DTV, el periodismo en el Congreso. Él se llama Fernando, 52 años, pero a veces puede llamarse Nacho Fútbol y tener 14. Otros días puede ser Iván Leyenda, fanático de los juegos online, o también @Sabritrap. Nacho Fútbol, Iván Leyenda y @Sabritrap son la misma persona, un acosador. El grooming es el acoso sexual contra niños, niñas y adolescentes por parte de un adulto a través de medios digitales. Los abusadores utilizan perfiles falsos para captar a sus víctimas en Internet. Habla en familia sobre grooming. Contales la importancia de proteger sus datos personales. Infórmate más en argentina.gov.ar/grooming. Argentina Unida. Argentina Presidencia.
sucede en el Congreso te lo contamos nosotros, porque somos tu voz en el Congreso. DTV, el periodismo del Congreso. ¿Qué diferencia hay entre la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores? La Cámara de Diputados representa al pueblo de la nación argentina. Esto significa que las provincias más grandes y con mayor cantidad de habitantes tienen muchos más diputados que las provincias más pequeñas. La manera de establecer las cantidades es proporcional. La Cámara de Senadores representa a las provincias. Cada provincia envía 3 senadores al Congreso Nacional. El total de senadores es 72, dado que las provincias argentinas son 24. Este es un número fijo. Por ejemplo, la provincia de Buenos Aires cuenta con 70 diputados nacionales y la provincia de Tierra del Fuego con 5. Pero tanto la provincia de Buenos Aires como la de Tierra del Fuego cuentan con 3 representantes cada una en el Senado de la Nación. Cada 2 años, el Congreso Nacional renueva la mitad de sus diputados y 1/3 de sus senadores nacionales. El mandato de los senadores es de 6 años, mientras que el de los diputados es más breve, dura solamente 4 años. Cuando la vi, dije, este gato lo quiero tener, lo quiero cuidar. La vi a Pope, que era más chiquita que un gato. Como vivo en departamento, eso me pareció buenísimo y llegó a nuestra familia. Apenas llegó, ya generaron un vínculo muy lindo. Están ellos buscándose mutuamente todo el tiempo. Teníamos que hacer cargo de la vacunación, de la desparasitación, de la castración. Así que nada, asumimos esa responsabilidad. Hacer que todo sea más lindo, más feliz, un ambiente más cariñoso. Fue él y es él. Van a estar agradecidos de por vida. Protenencia. Buenas prácticas para la adopción responsable de perros y gatos sin hogar, porque la amistad no se compra. Conoce las 5 premisas básicas de la adopción responsable entrando en www.argentina.gov.ar/protenencia. Argentina Unida. Argentina Presidencia. Cuando un proyecto de ley ingresa a la Cámara de Diputados, ya sea creado por un legislador, enviado por el Poder Ejecutivo o producto de una iniciativa popular, se trata primero en las comisiones correspondientes para luego ser tratado en el recinto por los diputados. Las comisiones son el ámbito de análisis y debate sobre los proyectos de ley conformadas por legisladores de distintos bloques. Hay 23 comisiones especiales que tratan temas específicos como el atentado a la AMIA y 45 permanentes que tratan temas vigentes como educación y salud. Un diputado puede formar parte de varias comisiones. Cada comisión se compone de un presidente, un vicepresidente y de 3 a 5 secretarios. La duración de los miembros de las comisiones permanentes y especiales es de 2 años. Para que la comisión funcione debe tener quórum, es decir, un mínimo de 15 y un máximo de 31 a 49 diputados. Las autoridades son elegidas por los propios integrantes de las comisiones, que a su vez son elegidos bajo consenso por sus propios bloques. Para que un proyecto sea tratado en el recinto, debe contar con el apoyo de la mayoría de los integrantes de esa comisión. Al finalizar una reunión de comisión, se dictamina sobre la pertinencia de tratar el proyecto en el recinto. El dictamen propone una resolución o decisión sobre una o varias iniciativas o proposiciones. Estamos vacunando. Cuidémonos más que nunca. Para evitar que la enfermedad se propague, es importante que utilices correctamente el barbijo cuando te encontrás con otras personas. Chequea que tenga 2 o 3 capas de tela. Úsalo siempre y cubriendo el mentón, la boca y la nariz. Recordá que los barbijos con válvulas y las máscaras no impiden la transmisión de COVID-19. Sigamos practicando la cuidadanía. Ministerio de Salud. Argentina Presidencia. Con Ahora 12 podés seguir comprando en 3, 6,
12 y hasta 18 cuotas fijas en todo el país. Ahora 12. Para más información, ingresá en argentina.gov.ar/ahora-12. Reconstrucción Argentina. Argentina Presidencia. Muy bien, acá estamos nuevamente en el análisis por Diputados Televisión, viendo un poco y analizando qué es lo que dejó la última sesión en la Cámara de Diputados. Y lo que terminó dejando es una fuerte discusión que por estas horas se está dando en Juntos por el Cambio. Sí. Después de la ausencia de 2 diputados nacionales y una tercera diputada que, por supuesto, está totalmente justificado porque Camila Crescimbeni está transitando el COVID y por lo tanto estuvo perfecto que fue aislada y no estuvo obviamente en la sesión. Pero Alberto Seff recién nos señalaba que esta discusión que se está dando por estas horas está acelerando también los tiempos. Y bien aportaba Laura que también hay en el medio una discusión que se está dando y que va a dar la próxima semana la mesa de conducción de Juntos por el Cambio. Y el propio Alberto Seff está pidiendo también que en esa mesa participen todos los actores que conforman Juntos por el Cambio, es decir, los diferentes partidos políticos, incluso el partido político de él, que no está. Claro, porque en la Juntos por el mesa. Cambio electoralmente el objetivo de las últimas elecciones fue ampliar, y amplió mucho el espacio. Recordemos que ahora está representado por casi 10 bloques en la Cámara de Diputados. Eso viene detrás de negociaciones en cada una de las provincias, en cada una de las listas, con diversos espacios provinciales. Y ahí, bueno, muchos reclaman tener participación en la mesa nacional porque se sienten importantes de una victoria nacional que ha expresado Juntos por el Cambio en las últimas elecciones legislativas. Esta semana hemos visto en diferentes medios y en las redes sociales una foto en la cual estaban reuniéndose los partidos que conforman Juntos por el Cambio. Podríamos decir la mesa de Juntos por el Cambio, y estaba Gerardo Morales, estaba Patricia Bullrich, estaba Miguel Pichetto y estaba Maxi Ferraro por la coalición cívica. Pero en esa mesa faltan más integrantes. Bueno, justamente lo que se va a discutir este lunes, Fer. Claro. Cuando vuelvan a reunirse estos mismos actores que vos acabás de mencionar, para discutir la posibilidad de ampliar esa mesa con, bueno, nuevos integrantes que han surgido después de las primarias y que hoy están teniendo sobre todo protagonismo en el interior. Claro. Bueno, eso es lo que se va a discutir, y creo que es fundamental que, digamos, uno de los temas fundamentales que se van a abordar es, bueno, el accionar en el Congreso, ¿no? Para evitar los desórdenes y los, bueno, las contingencias de último momento que te pueden hacer perder una votación, ¿no? Totalmente. En el caso de esta cordobesa que mencionábamos hace un ratito, bueno, hoy salió Gabriela de König. Exactamente, en declaraciones periodísticas a un medio local de Córdoba, pidiendo disculpas, pero que, bueno, no iba a renunciar por esta situación. Hay una anécdota, ¿no?, sobre esta cuestión que a mí me llamó la atención, porque ya cuando la sesión había terminado y se sabía quién era la diputada que había faltado y a qué bloque pertenecía, que es Evolución Radical, hay que decirlo, no es del radicalismo ni del PRO, sino es de Evolución Radical. Esa misma noche... Rodrigo de Loredo, ese presidente. Sí, con Rodrigo de Loredo. Esa misma noche, Martín Lustó, que es supuestamente el líder de esa agrupación... Que estuvo durante presupuesto y durante las últimas sesiones por los pasillos de la Cámara de Diputados. No, claro, entonces, cuestionando un poco que la estrategia de Juntos por el Cambio de no haber conseguido los votos para avanzar en el presupuesto, ¿no? Entonces me decís, bueno, es un poco llamativo, porque una diputada de tu espacio que se fue a Disney no pudo dar vuelta a una votación. Entonces, a ver, son estas picardías, estas anécdotas que arroja una sesión que sin duda va a quedar para el anecdotario, ¿no? Seguro. Yo no creo que sea para una renuncia. Hay legisladores que no han renunciado por cosas mucho peores. Pero bueno, hablamos de proyectos, Marcos, porque... Seguimos en el bloque de Evolución Radical. Dale. Uno de los diputados también que han asumido el último día de diciembre, que han jurado el 7 de diciembre, ha presentado un proyecto. Son los primeros proyectos que empiezan a presentar
los diputados nuevos que tienen mandato hasta 2023. Estamos hablando de Martín Tetaz y uno de los primeros proyectos que presenta el economista, que prometió muchos proyectos durante la campaña electoral, presentó un nuevo proyecto de modificación a la ley 27.551, no es más que la ley de alquileres. Esto es una nueva iniciativa. Tiene dos aspectos fundamentales, los contamos en concreto porque es un texto cortito, pero va a los dos aspectos que más se han cuestionado de la ley de alquileres vigente. Primero, los plazos de los contratos. ¿Qué propone el proyecto de Martín Tetaz? Que el contrato de locación de inmueble, cualquiera sea su destino, no puede tener un plazo inferior a 1 año. Si carece de plazo expreso y determinado acordado por las partes, se considera celebrado por el máximo legal de 2 años. Es decir, un mínimo de 1 año y un máximo de 2 años en los contratos de locación, en caso de que el acuerdo entre las partes no sea más de 2 años. Ajá. Y el segundo punto, que también es de los más criticados de aquellos que critican la ley actual, es el ajuste en los alquileres, el monto del alquiler. Y lo que propone el proyecto de Martín Tetaz es que el precio del alquiler debe fijarse como valor único y por periodos mensuales, sobre el cual solo pueden realizarse los ajustes que las partes de común acuerdo hayan establecido expresamente en el contrato de locación. Es decir, que el propietario y el que alquila, antes de cerrar el contrato, tienen que decir, bueno, ¿qué vamos a ajustar en los plazos que vamos a firmar el contrato? ¿Cuál va a ser el ajuste? Y no que haya, como en la actualidad, como es un índice de ajuste automático. Los dos fundamentos para estos dos cambios: el plazo mayor en la duración de los contratos de la ley del 2020 disminuye la oferta y produce una suba de precios, y el otro fundamento es que el mismo efecto se produce por la imposición de un índice de ajuste de precios que infla los contratos por encima de lo que las partes hubieran acordado. Bueno, este va a ser uno de los debates, uno de los temas, sin dudas, en el debate del Parlamento para el año 2022, sin dudas. De todos los bloques han señalado que hay que modificar la ley. Claro, porque de esto se ha hablado y mucho. Después vamos a seguir hablando del tema, y no solo de este tema, sino de lo que tendría que ver un poco con la agenda del Parlamento Nacional. Pero nos vamos rápidamente a la provincia de Entre Ríos. Diputado Marcelo Casareto, ¿cómo le va? Fernando Fraquelli saluda. ¿Qué tal, Fernando? Un saludo para vos y para todos. Bueno, Marcelo, se siguen un poco los ecos de lo que fue dejando la última sesión en la Cámara de Diputados, el tema bienes personales, que esta modificación que logró el Frente de Todos, en principio se va encaminando para ser ratificada por el Senado Nacional. Hubo dictamen en la jornada de ayer, el Senado espera el 29 tener la sanción definitiva, convertir en ley lo que son estas modificaciones en bienes personales, y también este agregado que introdujo el presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa, sobre el tema impuesto a las ganancias. Sí, efectivamente, en la última sesión nosotros tratamos el impuesto a los bienes personales de manera de hacerlo más progresivo. En primer lugar, bajamos la carga impositiva sobre alrededor de 600.000 contribuyentes, subiendo el mínimo no imponible de 2 a 6 millones y subiendo el valor de casa habitación de 18 a 30 millones. Y para compensar esa menor recaudación que afectaría a nación, provincias y municipios, dispusimos un retoque a aquellos contribuyentes de mayores patrimonios. Aquellos de más de 100 millones de pesos de patrimonio personal pagarán el 1,5, los de más de 300 millones el 1,75, y los que tienen bienes en el exterior una alícuota creciente hasta 2,25, que baja si repatrian los capitales a la Argentina. Esto es una reforma progresista que tiene un efecto fiscal neutro, que preserva las finanzas nacionales y también las de provincias y municipios de todos los signos políticos.
En este momento lo están tratando en el Senado, ya tiene dictamen de comisión y la semana que viene se tratará y se aprobará seguramente de acuerdo a lo que hablamos con los colegas senadores. Marcelo, con estos números y estas decisiones que han tomado, ¿Economía quedó conforme? Lo importante es que queden conformes los argentinos, porque nosotros estamos bajando la carga impositiva a la clase media y la estamos haciendo un poco más intensa para aquellos sectores que tienen más capacidad contributiva. En lo personal, he hablado mucho con el gobernador de la provincia, el contador Gustavo Bordet, estaba muy preocupado por la pérdida de recursos para la provincia. Tengamos en cuenta que el 60% de lo recaudado por bienes personales va a las provincias. Nosotros tenemos la responsabilidad de administrar la nación, en este caso Entre Ríos, pero también hay gobernadores que son de Juntos por el Cambio, son 4, y a ellos también le caerían los ingresos si no se hacía esta reforma de esta manera. Y lo mismo lo que son partidos provinciales como Río Negro, Neuquén o Misiones, que también le caerían los recursos. Y como en general en todas las provincias hay leyes de coparticipación a municipio, si le cae la coparticipación a la provincia, también a los municipios. En este caso, Paraná, Concordia, Uruguay, Gualeguaychú, municipios administrados por distintos signos políticos. Eso es lo que nosotros tratamos de preservar, un concepto de equidad desde el punto de vista tributario y un concepto de responsabilidad desde el punto de vista fiscal. Diputado, Marco Giorgetti lo saluda, ¿cómo le va? Este proyecto, que con las modificaciones que introdujo el bloque oficialista, ha sido celebrado como un beneficio para los argentinos, ¿estaba en la agenda del Frente de Todos o si no lo ponía la oposición como lo emplazó en la comisión, ganando una votación, no se iba a tratar antes de fin de año si no lo hacía la oposición, si no hacía este pedido la oposición? Mira, el proyecto que está en tratamiento lo presentó el senador mandato cumplido Carlos Caserio del Frente de Todos de Córdoba. Y vino del Senado con la aprobación donde claramente el Frente de Todos tiene mayoría. Así que la iniciativa ha sido nuestra. El tema de la oportunidad del tratamiento, nosotros lo vamos administrando en base a la agenda del Parlamento. Cuando vos mirás, nosotros tenemos muchos temas que tienen posibilidad de ser tratados. Ustedes que siguen la agenda parlamentaria verán varios proyectos, hasta diría decenas de proyectos que tuvieron dictamen de comisión positivo con la composición anterior y que quisimos tratar. Juntos por el Cambio no nos da quórum. No nos permite tratar esos temas. Con el recambio institucional y por el reglamento, esos dictámenes cayeron todos y nos vemos obligados a convocar de nuevo a comisión y a sesión. Y claramente la oposición no nos da quórum para tratar esa agenda de temas. Así que en este caso ellos se pusieron ansiosos por tratar este tema, trataron de provocar una convocatoria a sesión especial, no reunieron el quórum, llegada la hora tenían 125 de los 129 necesarios para sesionar y finalmente nosotros decidimos ingresar para darle tratamiento. Así que si nosotros no entrábamos, el tema no tenía tratamiento. Lo que sí, nosotros siempre intentamos lo mejor para todos, por eso la reforma de bienes personales es positiva para la Argentina y así pudimos introducir también la facultad para que el Poder Ejecutivo pueda actualizar los mínimos no imponibles y demás de ganancias para el año que viene, un proceso que desarrollamos durante este año 2021, bajando la carga impositiva a trabajadores y jubilados y que queremos que esto continúe, la actualización de los valores el año que viene para consolidar el alivio fiscal para trabajadores y jubilados. Diputado Casareto, ¿cómo le va? Laura Serra lo saluda. Y lo cambio de tema rapidito, porque se viene otro tema que me parece súper interesante para abordar con usted, que seguramente, y aquí viene la pregunta, ¿no? No sé si se va a tratar en el Congreso como en otras oportunidades, que es el nuevo pacto fiscal que van a firmar los gobernadores con el gobierno nacional. Tengo entendido que como los anteriores debería pasar por el Congreso, es así, ¿no?
Bueno, esto es algo que se trata, diría, prácticamente todos los años. Exacto. De 2017. Lo que pasa es que había un horizonte de reducción de la carga impositiva en carácter general, en el orden nacional y en el orden provincial. Sobre la base de que si se baja la carga impositiva, se aumenta el endeudamiento. Esto era la lógica de 2017. Entonces, Macri se endeudó masivamente con el mercado y forzó a que las provincias se endeuden en el mercado, hasta que en abril del 2018 se cortó el acceso al mercado voluntario, se llegó al acuerdo con el Fondo Monetario Internacional y el endeudamiento fue de 45.000 millones de dólares que ahora estamos tratando de negociar. Entonces, año tras año, lo que las provincias piden es, si no tenemos posibilidad de endeudarnos y consideramos que esto no es sano, tampoco podemos ejecutar ese proceso de baja de impuestos que estaba comprometido a fines de 2017. Y eso es lo que Nación y provincias van acordando año a año y que llega al Congreso Nacional. En aquel momento hubo un acuerdo Nación-Provincias que se ratificó por ley, y estos acuerdos Nación-Provincia siempre tienen que discutirse nuevamente en el Congreso. Así y justamente que en los próximos días... Sí, quería preguntarle porque el tema adquiere cierta polémica en esta oportunidad porque según trascendió del borrador que hoy se publicó en algunos medios, se posibilitaría que las provincias pudieran introducir un nuevo impuesto, el impuesto a la herencia, ¿no? Un tema controvertido y quería saber qué opinaba usted sobre esta posibilidad, porque ya de por sí el pacto fiscal, como usted bien explicaba, permite a las provincias poder subir ingresos brutos, sellos, etcétera, para justamente poder compensar lo que no se pueden endeudar. Ahora, el impuesto a la riqueza, no, el impuesto a la herencia, ¿usted cómo lo ve? ¿Sería plausible de aplicar en las provincias? ¿Sería, digamos, importante para las provincias contar con ese impuesto? Los detalles del eventual acuerdo no los conozco. Están manejando el ámbito del Ejecutivo con las provincias y de hecho no se ha firmado. Sí. O sea que me parece, digamos, bastante irresponsable de parte de Rodríguez Larreta o de La Spina salir a hablar acerca de algo que no está firmado. Dicen, se dispone tal cosa, no se dispone nada. Sí. Están discutiendo borradores. Sí. Esperemos a ver qué es lo que firman antes de fin de año y a partir de ahí opinemos. Claro. Ahora, viste, grandes títulos acerca de algo que no existe todavía, no lo sé. Ahora, vamos al fondo. Sí. El impuesto a la herencia es un impuesto que existe en la República Argentina en la década del 70, que cuando viene el golpe militar, Videla Martínez II lo deroga, por decreto, por supuesto. Así que a partir de ahí deja de existir. En el caso de un impuesto a la herencia, eventualmente se discute si sería facultad de la Nación, como fue en ese momento, o de las provincias. Yo creo que efectivamente es una facultad de las provincias. La primera provincia que decide instrumentarlo fue la provincia de Buenos Aires y demoró varios años en reglamentarlo, 4 o 5 años. Ah, mira. Allá por el 2010, 2011, terminó de poner en ejecución. En mi caso, dentro de las múltiples funciones que he tenido, he sido director ejecutivo de la administradora tributaria de Entre Ríos. Nosotros fuimos la segunda provincia que instrumentó el impuesto a la herencia. Nosotros lo instrumentamos en 2 semanas. Así que en 2 semanas se ejecutó y comenzó a aplicarse. Tuvo vigencia durante algunos años. Cuando yo ya no estaba en la administradora, se decidió derogarlo. Pero las facultades de las provincias están. Así que no sé qué texto están trabajando en este momento, pero ya hay antecedentes, digo, provincia de Buenos Aires y Entre Ríos, que lo instrumentaron en su momento. Y los resultados fueron, que digamos, de acuerdo a la experiencia que tuvo en Entre Ríos, ¿cómo fue la experiencia de su aplicación en la provincia? Bueno, de que es una discusión dogmática. Si vos mirás
la mayoría de los grandes multimillonarios del mundo, todos coinciden en algo totalmente justo. Porque está demostrado palmariamente de que la posibilidad de progreso de las familias no deriva tanto del esfuerzo personal, como tanto se promueve, sino de lo que uno hereda de los padres. Eso es verdad. O sea que lo que se llama la lotería del ovario. O sea que donde te da la suerte de nacer. Entonces aquellos que nacen en una familia esperada, y habrás visto que hay un movimiento, Bill Gates, Steve Jobs, grandes millonarios que han dicho que sus grandes fortunas no se las donan a sus hijos, porque quieren que sus hijos trabajen. Porque en realidad se ve como un progreso social solamente para aquellos que nacieron en hogares de padres poderosos económicamente. Así que yo considero que es algo totalmente justo, totalmente justo. Pero bueno, depende de las decisiones políticas de los gobiernos, instrumentarlo o no. Claro. Marcelo, ¿y hay tiempos para definir lo que es este nuevo pacto entre nación y provincias? ¿Tienen que ser, digamos, teniendo en cuenta lo que son las fechas de fin de año y demás, tiene que ponerse un límite determinado de tiempo o no? En general siempre se discuten entre noviembre y diciembre. En general se aprueban en el Congreso entre enero, febrero y marzo. Así que recién le estaba contestando a Laura, nos cortamos, pero el presidente en estos momentos está definiendo la convocatoria a sesiones extraordinarias, y de definir la convocatoria extraordinarias, la lista de temas habilitados para tratar. Claro. Así que hay muchos que ya el presidente ha planteado como parte fundamental de su política de gobierno, y seguramente de arribarse a un acuerdo va a incluir este tema. ¿Qué temas son esos que son fundamentales para el presidente? ¿Se los comentó en el brindis de esta semana? Bueno, yo esta semana estuve con el presidente en una audiencia personal. Hablamos de muchos temas relacionados con el presente y con el desarrollo de mi provincia de Entre Ríos, y también con lo que es la agenda parlamentaria de la Argentina hacia el futuro. O sea, no es mucha novedad, sino que solamente repasar los mensajes de lo que el presidente ha ido declarando las últimas semanas, los últimos meses. Por supuesto que está dentro de lo que estaba previsto el presupuesto, que ya fue rechazado, el plan plurianual, que depende del acuerdo con el Fondo Monetario, que está en negociación en este momento, y que trataríamos de arribar a un acuerdo antes de fin de marzo, que empiezan los vencimientos más fuertes. De arribarse a un acuerdo, rápidamente se elevará al Congreso para su tratamiento y aprobación. También lo que son leyes como la Ley de Promoción de la Actividad de la Construcción, la Ley de la Creación de Créditos a Valor Salario, la Ley Petrolera, que en este momento ya está en el Senado, la Ley de Compra Nacional, que está en el ámbito del Poder Ejecutivo, la Ley de Electromovilidad, que está también en el ámbito del Poder Ejecutivo, la Ley de Cannabis, que ya estaría como para tratarse, la Ley de Envases, que también estaría en condiciones para tratarse, y una ley muy importante para nuestra zona, que es la Ley de Desarrollo Agroindustrial o Agrobioindustrial, que marcaría la posibilidad de más inversiones hacia el futuro. Creo que esto es una agenda que tiene mucho que ver con lo productivo, tiene que ver con la inversión y tiene que ver con la creación de empleos en la Argentina de corto plazo y con una visión de futuro. La mayoría de estas iniciativas se han discutido en el Consejo Económico y Social con participación del Estado y también del sector privado. Marcelo, gracias por estos minutos para Con Diputados Televisión. Bueno, muchas gracias. Un saludo a ustedes acá de Entre Ríos. Gracias, felicidades. Saludos. El diputado Marcelo Casareto, diputado del Frente de Todos por la provincia de Entre Ríos, marcando también un poco lo que es la agenda de temas que tiene el Congreso de la Nación y que más de uno de estos temas puede ser
tema para las sesiones extraordinarias que proponga el Poder Ejecutivo Nacional. Laura, hablamos de proyectos, hablando de agenda, ¿no? También, en torno a lo que había planteado y que planteó el diputado Casareto. Marcos también nos planteaba un poco de agenda desde la oposición, o un proyecto puntual del diputado Tetaz. Pero tenemos más proyectos y más agenda. No, a ver, no escogí un proyecto al azar, sino a mí lo que me interesaba ver es, bueno, qué proyectos presentan o están presentando los diputados que acaban de asumir sus bancas. ¿No? Cuáles son los perfiles de estos proyectos, hacia dónde apuntan. Asumieron el 10 de diciembre pasado, ya han pasado algunos días y sí, hay... Sobre todo, a ver, distinguí los proyectos de ley. No les di mayor relevancia a los proyectos de declaración o de resolución. Focalicé mi búsqueda en los proyectos de ley y hay algunos que son, la verdad, interesantes, que quizás vale la pena comentarlos, que quizás sean tema en algún momento en las comisiones el año que viene. Pero bueno, por lo menos para ver qué iniciativas presentan o están presentando aquellos a los que acabamos de votar, ¿no? Y ya los primeros proyectos, ¿no?, que van presentando los nuevos diputados nacionales. Bueno, uno que la verdad está muy prolífico a la hora de presentar proyectos es Gerardo Milman, del PRO, ¿no? Bueno, que cuando nos visitó, antes de jurar como diputado, que estuvo en los estudios de Diputados Televisión, ya adelantaba que el mismo día, 10 de diciembre, iba a presentar los primeros proyectos. Sí. Sí, y ya presentó 3 proyectos de ley, algunos bastante interesantes. A ver, vamos a ir por puntos, si les parece bien. Gerardo Milman presentó, por ejemplo, un proyecto para instaurar el juicio por jurados. Ustedes saben que el juicio por jurados está contemplado en la Constitución Nacional, pero nunca se reglamentó. En la Constitución Nacional de 1853, ¿no? No la modificada en 1994. A nivel nacional, hay algunas provincias que en su justicia... Por ejemplo, la provincia de Buenos Aires lo tiene contemplado para algunas cuestiones de tipo penal. Exacto. Aquí lo que propone Gerardo Milman es que el juicio por jurados sea para los delitos de cohecho y tráfico de influencias, malversación de caudales públicos, negociaciones incompatibles con el ejercicio de las funciones públicas, exacciones ilegales y enriquecimiento ilícito de funcionarios y empleados públicos. Evidentemente, está promoviendo el juicio por jurados para los casos de corrupción, ¿no? Está bien, es un tema para debatir. Claro, exacto. Otro proyecto de Gerardo Milman, denegar los supuestos de prisión preventiva para todos aquellos delincuentes que reinciden en el delito y que aún no han obtenido una condena. Y que justamente al ser liberados porque se les denegó la prisión preventiva, pueden resultar un peligro para la sociedad, ¿no? Es decir, tratar de ser muy estrictos a la hora de impartir la prisión preventiva. Es decir, los reincidentes... Que los reincidentes no tengan ese beneficio. El beneficio de poder salir... el tema de la puerta giratoria, básicamente. Claro. Que se ha hablado mucho en la pandemia. Si una persona reincidió en un delito y no tiene condena previa, digamos, que aún así pueda ser detenido preventivamente. Claro. El último, también me parece bastante interesante, como para debatirlo, a ver qué les parece. Encomendar al Banco Central la emisión y la puesta en circulación de un billete de curso legal de 2.000 pesos, de un billete de curso legal de 5.000 pesos y otro billete de 10.000 pesos. Y bueno, yo creo que es más que necesario ya, ¿no? Si vamos a lo nominal, sí. Y sí, claro. Los billetes de 1.000, yo no sé si a ustedes les pasó, pero en estas fiestas volaron. Pasa muy rápido. Demasiado. Uno piensa que vale mucho y no. Hoy por hoy se va como por un tubo, ¿no? Da la impresión de que es necesario. Indudablemente no se lo hace por una razón política, ¿no? Claro. Es reconocer la inflación. La inflación. Bueno, ahí está la discusión si se puede avanzar o no con esta iniciativa, ¿no? Claro, bueno. Porque ya ha pasado en otros momentos.
cuando se hablaba de tener billetes de denominación más altos que de 100 pesos. Claro. ¿No? Sí, no me acuerdo cuándo salió el de 500, si fue ya con gobierno de Macri o Cristina, pero no me parece... Me parece que fue con el gobierno de Macri porque empezaron a tener dibujos de animales. Claro. Ah, sí, es verdad. ¿No? Y fue ya toda una serie Entonces, nueva. El kirchnerismo tuvo 12 años, en los últimos con una inflación importante, donde nunca se dio a ese tipo de propuestas. Sí, sería admitir lisa y llanamente la inflación. Pero yo creo que también hay que tener un poco de sentido común en torno a decir, bueno, si hace falta... Y hay billetes que... hoy hay billetes, los de 10, los de 20, que tienen muy poco valor. Claro. Muy es poco valor, es como si fuesen monedas. Impresionante. Ya el de 100 ya era como el de 10, digamos. Sí. Claro. Es una cosa... Y la verdad es que uno siente cómo se van evaporando de la billetera cada vez que uno la abre. Y sí, claro. Terminan rápidamente pero fuera de nuestras manos. Es fuerte si hay un número, un billete de 10.000 es fuerte. Sí. Claro. Bueno, ese proyecto está para discutir. Sí. El proyecto de 10.000 está para discutir. Ahí la tenemos a María Eugenia Vidal. María Eugenia Vidal, que propone crear un régimen de prácticas educativas para el nivel de la educación secundaria. Esto tiene que ver con lo que anunció también Horacio Rodríguez Larreta, ¿no? Una suerte de pasantías durante el secundario para que los chicos que estén finalizando ya la segunda etapa de su ciclo escolar, digamos, el secundario, el segundo nivel, bueno, ya puedan ir teniendo experiencias en el ámbito laboral. Así que a eso apunta María Eugenia Vidal. Carolina Píparo también presentó una iniciativa, Carolina Píparo de Avanza Libertad, ella está junto con José Luis Espert. De hecho, Espert firma también este proyecto que propone modificar la Ley de Administración Financiera para que antes del 31 de diciembre de cada año el Congreso de la Nación deba sancionar la Ley de Presupuesto. Es decir, le pone fecha a la sanción de la llamada Ley de Leyes. ¿Se puede hacer eso? No sé. No, la verdad es que no lo sé. Me genera duda. Puede ser, porque bueno, se trata de una modificación de la Ley de Administración Financiera. Bueno, es como la fecha de presentación, digamos. Es una imposición que se le hace, pero que si no lo cumple no se sabe muy bien qué puede llegar a pasar. Sí, tal cual. Bueno, siguiendo con los proyectos presentados recientemente, vamos a dos del oficialismo, uno de Marcela Paso, ahí la vemos, que propone promover que la enseñanza de la lengua de señas sea obligatoria en todas las escuelas de nivel primario y secundario del país. Bueno, ya de por sí, para los chicos aprender inglés, francés, italiano y todo lo demás, ya encima aprender el lenguaje de señas ya sería como muy cargado, ¿no? Pero bueno, es una propuesta de Marcela Doble escolaridad Paso. En todos los colegios. Sí, o triple ya. Pero bueno, está bien, no deja de ser interesante la propuesta. Y por último, tenemos una iniciativa del diputado Eduardo Tognoli, del Frente de Todos, que propone una pensión para familiares de víctimas del 19 y 20 de diciembre de 2001, que sea equivalente a una prestación mensual igual al valor de 2 haberes mínimos garantizados. Me parece que hay un proyecto similar que entró en el Senado. El gobierno anunció este fin de semana, Alberto Fernández el domingo, anunció el envío de un proyecto al Congreso. Me parece que ingresó hoy, puede ser que haya ingresado estos días en el Senado, pero el domingo el presidente en el mismo sentido que este proyecto del diputado Tognoli. Sí, exactamente. Bueno, la agenda de distintos temas que va a tener el Congreso de la Nación y que van marcando también el perfil de los nuevos diputados. Y recuerdo que durante el momento de campaña electoral, María Eugenia Vidal, Santilli, Diego Santilli por la provincia de Buenos Aires, digamos, los candidatos del frente de Juntos por el Cambio en la provincia, en la ciudad, y lo mismo también lo hizo Leandro Santoro en la ciudad de Buenos Aires del Frente de Todos, anunciaron en distintos momentos una serie de
de proyectos a presentar al Congreso en cuanto asumían como diputados nacionales, ¿no? Sí, entre ellos uno que tenía que ver con la dieta, que no podían aumentarse la dieta, no me acuerdo ahora bien. Sí. Hay proyectos que tenían que ver con la salud, seguridad, educación, digamos, de distintas... Algunos especulan con presentarlos después del 1 de marzo para que en estos meses no pierda un año parlamentario. Claro. Porque el año empieza a correrse, se contaría como su segundo año parlamentario. Bueno, pero lo cierto es que vamos a tener, me parece, muchos proyectos para discutir ahora, en extraordinarias y a partir del 1 de marzo en ordinarias nuevamente en el Parlamento de la Nación. Nos vamos a ir a la provincia de Santa Fe. Diputado Germán Martínez, ¿cómo le va? Fernando Fraquelli saluda. Hola Fernando, espero que se escuche bien, porque estoy en la calle. Se escucha muy bien, lo vemos una reja atrás, no sé si está en un club, pero bueno, muy bien. Le dije a tu producción que íbamos a estar todo el día dando vuelta por Rosario en distintos lugares con compañeros y compañeras que no había visto y que quiero saludar antes de las fiestas, así que sí, estoy en el Club Argentino de Rosario en este momento. Ajá. ¿Cómo está el tiempo en Rosario, Germán? Laura Serra te saluda. ¿Hace calor aquí como en la capital? Sí, está muy parecido. 35 grados se está haciendo ahora, sol radiante, menos humedad que lo que tuvimos en Capital en los primeros días de la semana, pero sí, está una tórrida tarde rosarina. Claro. Muy bien. Y Germán, a ver, ¿se pueden desconectar un poco de lo que es la actividad del Congreso o no? ¿O permanentemente es estar, más allá de encontrarse con distintos compañeros, militantes, amigos, en general, la temática sigue siendo el Parlamento? Bueno, a ver, yo asumo la tarea parlamentaria con este doble perfil siempre, ¿no? Por un lado, la tarea que estrictamente hacemos vinculados a los temas legislativos y después tratar de tener la mayor cantidad de sensores posibles en la realidad concreta. Y de allí también sacar insumos de la información, del diálogo, de la charla con los compañeros y las compañeras que se puedan transformar en actividad parlamentaria, en iniciativas parlamentarias. Así que siempre es el doble juego. Por un lado, obviamente hoy me preguntaban qué había pasado en el recinto esta semana, cómo había sido lo de bienes personales. Imagínate que a nosotros muchas veces nos cuesta entender, imagínate a alguien que se conecta poco tiempo con la política o poco tiempo con algo que tiene su especificidad, que es la actividad parlamentaria, y que no siempre se entiende, digamos, ¿no? Lo que sí se entendió es que el lunes nos hicieron un gol y el martes hicimos uno nosotros. Eso es lo que se entendió. Entonces es como que están, el Parlamento está 1-1. Ahora falta ver cómo se define el alargue. Bueno, pero lo cierto es que... El problema es que no son 90 minutos, Fernando. El problema es que va a ser largo esto. Bueno, pero sí, claro. Y lo que queda claro que este panorama con mayorías circunstanciales para el oficialismo o para el principal bloque de la oposición va a estar marcado durante los próximos 2 años del Congreso. Sí, a mí me parece que puede ser entre comillas, una fotografía que muestra una gran paridad entre las dos principales fuerzas políticas, espacios que no están juntos por el cambio y que no están en el Frente para la Victoria, que acompañan a unos u a otros de acuerdo a la iniciativa de la que se trate. Me parece que esa es la foto de inicio de este tiempo. En general, no creo que sea la foto definitiva, digamos. A mí me parece que a medida que vaya caminando el año y de acuerdo a los temas que nosotros vayamos intentando llevar a la actividad parlamentaria, yo creo que vamos a ir consiguiendo aliados más estables en 2 ejes distintos, que en general van a significar 2 alineamientos distintos. En aquellos temas de índole más de gestión, yo creo que vamos a ir logrando una estabilidad en el acompañamiento de todos aquellos diputados y diputadas que tienen que ver con los gobiernos de las provincias, no solamente con los que ya nos vienen acompañando. Yo tengo expectativas positivas respecto a otros bloques políticos y me parece que en temas que tienen que ver más con lo ideológico, con lo simbólico, con lo reparatorio, recién hablaba de 19 y 20 de diciembre el proyecto de
mi compañero Eduardo Tonioli, algo que el Ejecutivo también anunció que va a haber una iniciativa. Bueno, en tema de ese estilo, no me cabe la menor duda que lo que el otro día hicimos de tener marco de alianza con la izquierda nos van a permitir avanzar. Así que bueno, vamos a tener esa doble vinculación en temas más de gestión, recostándonos en aquellos diputados y diputadas vinculados a los gobiernos provinciales, y en temas más ideológicos, tratando de apoyarnos en aquellos sectores de izquierda, ¿no? Diputado, ¿cómo le va? Laura Serra lo saluda nuevamente. ¿Cómo escribiría usted entonces una discusión que seguramente se va a venir en el Congreso? Se lo pregunté recién al diputado Casareto, que me parece que es muy interesante, que es la cuestión del nuevo pacto fiscal que se estaría por firmar entre el gobierno nacional y las provincias, autorizando justamente a las provincias una vez más a que puedan eventualmente subir algunos impuestos locales como ingresos brutos. Pero también se podría habilitar la instrumentación del impuesto a la herencia. Digamos, según se circuló y trascendió en los medios. ¿Usted cómo está mirando eso? ¿Qué le parece? ¿Le parece que podría ser apropiado? ¿Le parece que es justo? ¿O le parece que no? ¿Cómo está mirando esto? No me suele gustar hablar exclusivamente con cosas que nos vamos enterando por alguna cuestión más periodística con poca fuente detrás, ¿no? Pero sí, bueno, vamos a intentar hacer un análisis al respecto. A mí me parece que está claro que los gobernadores de todas las provincias están a la búsqueda desde el año 2020, principio del año 2020, de reponer cierta flexibilidad fiscal que el pacto del año 2017-2018 le había quitado, ¿no? Inclusive hasta hace poco tiempo en el mismo recinto y en la Comisión de Presupuesto, cuando por ejemplo hablábamos del Fondo de Compensación del Transporte Urbano de Pasajeros, sí, era un fondo que por ejemplo había quedado suspendido en tiempo del pacto fiscal de Macri, ¿no? Claro, entonces, tal cual. Hay muchas cosas que se firmaron en aquel momento que Macri las necesitaba para seguir sosteniendo básicamente algún nivel de vinculación con los mercados internacionales, y que en este momento los gobernadores en términos generales quieren recuperar cierta autonomía para poder ser ellos quienes fijen la política tributaria en sus respectivas provincias. Después, lo que tiene ese contenido, que hay adentro de este concepto general que yo te estoy diciendo, bueno, habrá que ir paso a paso. Yo lo que noto es que sí se está instalando un eje, que Juntos por el Cambio lo aprovechó en la campaña, esta idea de a nosotros nos eligieron para no subir impuestos. Sí. A nosotros nos eligieron para bajar. Me parece que eso que escuchamos varias veces en el recinto el día martes, sí, me parece que se va a ir transformando en una especie de clivaje de funcionamiento del principal bloque opositor, ¿no? Hay que ver hasta dónde llegan con todo eso. A mí me parece un discurso que puede ser rendidor en términos electorales, pero que después se choca con la realidad concreta, ¿no? Se choca con la necesidad de gestionar provincias como Jujuy, como Corrientes, como Mendoza, como Córdoba inclusive, ¿no? Entonces me parece que hay que ir viendo cómo esta consigna electoral, que agradezco realmente porque le hace bien a la democracia que Juntos por el Cambio intente cumplir con sus promesas electorales, no como lo que hizo en el año 2015, que no cumplió ninguna, ¿no? Acordate que dijo que ningún trabajador iba a pagar impuestos a las ganancias. Sí, te acordás, sí. Y acá estamos, ni que hablar de... Mira, de los 3.000 jardines, en Santa Fe se estaban haciendo 7. El primero lo terminamos nosotros la semana pasada en Granero Baigorria, ¿no? Así que así terminamos con las promesas electorales Juntos por el Cambio. Digo, pero me parece que está bien que ellos planteen aquellos temas que son parte de su contrato electoral, pero nosotros tenemos que gobernar un país entero, ¿no? Un país entero con toda la diversidad de las distintas provincias, de los distintos gobernadores, de los distintos signos políticos de esos gobernadores, y por lo tanto también tenemos que tener un diálogo permanente con ellos como para ir generando aquellas iniciativas que ayuden al territorio, pero que obviamente tengan alguna lógica en el modelo económico que nosotros estamos proponiendo. ¿Y cómo va, diputado Marco Giorgetti? Y en este contexto, al bloque Córdoba Federal, ¿cómo lo ves? En esta cuestión de los impuestos, a veces parece
sostener algo parecido a Juntos por el Cambio. Y eso les ha quitado margen de negociación. Nosotros por eso te estoy diciendo, no nos tenemos que llevar permanentemente por la primera fotografía que muestra a los diputados y a las diputadas de Córdoba. Son todos diputados, así que a los diputados de Córdoba por lo que pasó en las 2 primeras sesiones que tuvimos. Allí, efectivamente, en todos los temas mantuvieron una proximidad en los posicionamientos a Juntos por el Cambio, pero nuestra tarea también es ir generando las condiciones para aumentar la base de apoyo de nuestras iniciativas parlamentarias. Así que nosotros tenemos que charlar con todos los diputados, independientemente cómo hayan votado la semana pasada o cómo hayan votado el martes. Y en eso hay que seguir trabajando, no hay que darse por vencido, hay que tratar de buscar puntos de encuentro. Muchos de nosotros hablamos con varios de ellos, desde el presidente de la Cámara y el presidente del bloque, a muchos de nosotros individualmente. Bueno, Laura, que conoce los movimientos en nuestra provincia, ayer estuve Schiaretti en la provincia de Santa Fe, anunciando junto con Omar Perotti algunos temas vinculados a cooperación con un fondo Kuwaití. Hay temas de eso que después se pueden tener algún tipo de vinculación en el Congreso. Hay que charlar con todos. Yo soy de esa idea. Hay que ir incrementando nuestra base de apoyo para que estemos un poquito más holgados para el quórum y para las mayorías, sabiendo que va a ser siempre muy, muy finito todo lo que vamos a tener que hacer en la Cámara de Diputados. ¿Y qué les dijo el presidente, Alberto Fernández? Los convoco para agradecerles todo lo que hicieron en estos 2 años. Así arrancó el presidente de la Nación. Y a partir de allí nos pidió que seamos un bloque político, que tengamos iniciativa, que tengamos capacidad de diálogo, que vayamos a buscar a los que no están con nosotros, que tratemos de ser optimistas, de tener una mirada positiva. Nos repasó cada una de las cosas que hicimos en cada uno de los campos en estos 2 años. Escuchó muchísimo a nuestros compañeras y compañeros de bloque. Realmente fue un encuentro muy cordial, muy grato. Los compañeros se fueron muy contentos. Y me parece que eso quedó claro también en la homogeneidad que mostró nuestro bloque el día martes en el recinto, que realmente se nota muchísimo esa homogeneidad y esa unidad cuando uno ve lo que hay del otro lado, ¿no? Donde cuesta encontrar referencias parlamentarias claras que totalicen a todos los diputados de la oposición. Sí, eso es verdad. Hay una heterogeneidad que muchas veces se observa en el recinto y sobre todo a la hora de coordinar estrategias por parte de la oposición. Eso quedó claro sobre todo en la última sesión del martes pasado. Y quería preguntarte justamente, Germán, si vos pensás que puede haber sesiones extraordinarias durante el verano. No sé si algo de eso adelantó el presidente en la reunión que tuvieron el lunes. Se lo dije a unos colegas tuyos en la entrada del otro día ahí del Palacio. No fue parte de la charla con el presidente. Hablamos casi teoría en términos políticos generales, como el conductor de un espacio político de gobierno le habla a su bloque de diputados. No hablamos de ningún tema específico de esa característica. Bueno, el presidente tiene todas las herramientas dadas por la Constitución como para poder convocar a extraordinarias en el momento que le parezca. Hay temas interesantes que el Poder Ejecutivo ingresó, algunos por el Senado, otros por diputados. Hay algunos temas del Ejecutivo que nosotros tenemos que darle media sanción porque entraron por acá. Hay otros temas que entraron por el Senado que ya tienen media sanción, que podríamos nosotros trabajarlo. Inclusive algunos de ellos ya tenían dictamen de comisiones, el tema cannabis, por ejemplo, ¿no? Claro. Ya tenía dictamen de comisión, le vamos a tener que volver a dar en el momento que se habilite el tema. Y después también hay un montón de temas de los propios diputados y senadores que el Ejecutivo puede tomar como suyo a la hora de plantear un tema en extraordinarias. A mí, independientemente de lo parejo que esté, de las dificultades que tiene, a mí me parece que sería bueno que nosotros podamos tener se lo decía también a otros colegas tuyos, una agenda intensa en el año 2022. Yo quiero un Congreso en movimiento, dinámico. Nosotros también, creo que la mejor claro, creo que la mejor manera que tenemos también de ir acomodando estas cosas, de ir teniendo alianzas más estables, es dándonos una mecánica de trabajo muy sistemática, muy regular. No todos los temas tienen la misma intensidad, tampoco tenemos que jugar a todo o nada en cada una de las votaciones. Hay un montón de temas que tienen amplia base de consenso. Te nombré uno, el tema de cannabis,
que todos en la Cámara de Diputados, en la Comisión de Presupuesto y en la Comisión de Salud, estuvieron de acuerdo con ese tema. Es un tema que el tema de la construcción privada, a ese también. Bueno, los estímulos a la actividad de la construcción. Está el proyecto que ingresó en el Senado vinculado a otro tema importante para provincias como la nuestra, que es la producción agro-bioindustrial. Hay temas lindos, lindos. Ojalá que todo lo que pasó, que a mí realmente lo que más me molestó de lo que pasó jueves y viernes de la semana pasada es que esa sesión estuvo más mirando el 14 de noviembre que mirando el trabajo parlamentario futuro, ¿no? Y me parece que nosotros ya sabemos cómo salieron las elecciones, ya sabemos cómo están compuestos los bloques legislativos, ya sabemos las dificultades que vamos a tener ambas coaliciones para tener quórum y votos propios para distintas iniciativas. Me parece que es un llamado de atención para todos y ojalá que podamos tener temas que nos permitan generar una base de consenso mayor. Germán, gracias por estos minutos para con Diputados Televisión. No, gracias a ustedes. Y bueno, acá desde el Club Argentino de Rosario le mando feliz Navidad a los tres. Igualmente para vos, Germán. Igualmente, diputado. Creo que la última vez que voy a salir con ustedes, al menos hasta el 24 de diciembre, que es mañana. Así que, por lo tanto, mandarle un saludo grande. Gracias, felicidades. Felicidades para el diputado, felicidades para la provincia. Gracias. El diputado Germán Martínez, diputado nacional por la provincia de Santa Fe. Punto final también, ¿no? Para nosotros, para el día de hoy. Laura, gracias. Un placer. Felicidades. Felicidades para vos, para Marcos, que la pasen muy lindo. Para todos. Marcos también, gracias. Felicidades. Para usted también, gracias. Felicidades, feliz Navidad. Pásela bien. Nos reencontramos próximamente. Esto fue el análisis por aquí, por Diputados Televisión.